días, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Y es un día muy especial en el cual vamos a gozarnos en la presencia del Señor y también vamos a aprender de la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes una lectura de la palabra del Señor que está en el Salmo 150, que dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos en este momento a encomendarnos al Señor, vamos a orar a Dios pidiéndole que Él sea glorificándose en todo este tiempo que vamos a estar delante de Él. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana, gracias por darnos este momento especial en que podemos reunirnos delante de ti para adorarte, para exaltarte. Señor, deseamos que seas tú mismo obrando en la vida de cada uno de nosotros, disponiendo nuestro corazón para poder entrar con reverencia al trono de la gracia y también, Señor, dispuestos para poder recibir tu palabra, que pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Señor, oramos para que seas tú obrando en todo este tiempo, de principio a fin, y te glorifiques en medio de nosotros, porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos ahora a introducirnos en el tiempo de la alabanza y luego inmediatamente estaremos escuchando dos testimonios de dos familias, así que estemos atentos a esto. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor.
porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Hola, soy Walter. El próximo año quisiera seguir conociendo más al Señor. Hola hermanos, soy Daisy. Mi deseo grande para el año 2021 es seguir perseverando y preparándome más para conocer a nuestro Dios. Gracias. Hola, soy Daniel y para el próximo año me gustaría acercarme más a Cristo. Hola, soy Betty y el próximo año quisiera seguir en el servicio al Señor. ¡Feliz Año Nuevo, Iglesia! ¡Feliz Navidad y bendecido Año Nuevo! Les desea la familia Lee Castillo. Buenas, quiero contarles que Dios ha sido fiel. Dios sigue escuchando oraciones, Dios sigue obrando, Él está vivo. Él quita todo temor, lleva nuestras cargas y lo he experimentado en este tiempo. Cómo Él sana a los enfermos, cómo Él provee para las necesidades y justamente para el próximo año que viene, así le digo cortito, yo le estoy pidiendo a Dios tener la mente y la fe de Josué y Caleb para conquistar la tierra prometida y no desanimarme con con los gigantes que vemos, porque la promesa para el próximo año es: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Todos los días siempre te venía este pasaje en mi mente. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este es el pasaje que me ha venido sustentando durante todo este tiempo de pandemia. Este es el verso que sustenta mi vida porque realmente toda nuestra vida está en Dios. Como alguna vez lo dije, Dios ha dispuesto el momento en que tenemos que partir. Dios ha dispuesto el momento en que estaremos con Él. Y si es por el COVID o por alguna enfermedad o aún estando en cama, pues recordemos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que este año ha sido muy, muy interesante para mí, muy enriquecedor también, porque he aprendido muchas cosas. Pero sobre todo ha sido por la gracia de nuestro Dios, por su misericordia, por su bondad es que seguimos con vida. Esto es lo que aprendí durante todo este año. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos. Este año Dios me ha enseñado a descansar en Él y a echar toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. El Señor me ha ayudado a aprender a descansar en Él, porque Él sabe todo lo que nos va a pasar. Y tengo la confianza de que Él va a seguir en mi mano, conmigo en todo momento. Gracias. Estoy agradecida a Dios por cuidar a mi familia y por terminar bien mis estudios.
tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Bien, hermanos, después de haber alabado, después de haber adorado al Señor, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 8 hasta el 21. Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 21. Dice así:
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para escuchar el mensaje de esta mañana, y voy a invitar al pastor Alejandro Durán, que nos va a exponer la palabra. Muy buenos días, amada iglesia. En esta mañana estamos una vez más juntos otra vez, y en esta mañana estamos terminando ya diciembre y queremos cerrar en esta mañana con este tema de la visita de los ángeles a los pastores. La venida de Jesús ha sido para bendecir nuestra vida, y el pasaje que ha leído el pastor Walter Delgado ha sido Lucas 2, del 8 en adelante. En esta mañana quiero compartir el título de este mensaje: es Pastores impactados por Dios. Así es, literalmente estos hombres de campo habían sido impactados y terminaron asombrados de ese momento que Dios les dio en sus vidas. La vida de un pastor de ovejas es una vida muy sacrificada y a la vez muy noble, porque el pastor es el que alimenta, el que guía, el que protege a otra vida, que son las ovejas. Cristo vino para mostrarse a estos pastores y de esta manera transformar sus vidas. Cristo vino del cielo a morar entre nosotros para llevar a todos los que creen en Él a casa, al cielo o al paraíso. Cristo vino para encontrar a los hombres humildes, sencillos, a los hombres cansados, para tomarlos y llevarlos de regreso a casa. Mis hermanos, en esta porción que hemos leído en esta mañana, encontramos por un momento la vida del cielo dándose en la tierra, ahí en medio de la oscuridad, en el campo, todo porque Dios miraba a unos hombres. ¿Cómo impactó Dios la vida de estos pastores? Veamos, y voy a responderlo en 5 partes. En primer lugar, lo que encontramos es que estos pastores fueron impactados porque Dios les ha rodeado de luz en medio de la oscuridad. Eso fue el primer impacto que ellos experimentaron, esa luz que empezó a girar a su alrededor. El texto nos dice que los pastores estaban en la misma región donde nació Jesús, Belén. Belén es una ciudad pequeña
y la región donde estaban los pastores tal vez era una montaña, un campo o un sitio más bajo, porque Belén está más o menos a 750 metros de altura y tal vez los pastores estaban un poco más abajo donde había pasto verde para las ovejas. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y uno, cuando lee el texto con atención, encuentra que estos hombres estaban en el campo y estaban en medio de la oscuridad. Y uno se pregunta, ¿quiénes eran estos pastores? ¿Por qué el Señor tuvo que acercarse a ellos? No hay mucha información. Lo único que sabemos es que los pastores eran hombres humildes, hombres sencillos, que tenían una vida bastante sacrificada. Por ejemplo, en el invierno debían soportar las inclemencias del frío ahí junto a sus ovejas. En verano tenían que soportar las inclemencias del sol ahí en el campo, cuidando a sus ovejas. Así es. Ahora es interesante, encontré un dato histórico. Los judíos tenían muchas tradiciones y ellos lo llaman la Mishnah. Ahora, uno de los datos que encontré es que estos pastores, dice que cuidaban las ovejas que se iban a usar en los sacrificios que se realizaban en el templo. Podría ser cierto, pero lo que sí vemos es que Dios siempre se ha acercado a personas que tenían algo que ver con su plan redentor. Siempre se ha acercado a personas que tenían esa sencillez y ese temor hacia el Señor. Estos pastores eran hombres que pasaban más tiempo en el campo que en la ciudad. El texto dice que estos pastores estaban trabajando en medio de la oscuridad, cuidando las ovejas. Ahí, en ese lugar silencioso, oscuro, mientras las ovejas descansaban, fueron sorprendidos de un momento a otro por un resplandor de luz. Un ángel se acercó y la luz comenzó a resplandecer a su alrededor. Ahora, cuando vemos Lucas capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice el texto. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, mis hermanos, para que Dios pueda hacer esto con estos hombres, de seguro que estos hombres estaban conectados con ese plan redentor del Señor. De seguro que estos hombres temían a Dios, estos hombres amaban a Dios y Dios quiso darles el privilegio de ser testigo de algo que iba a ocurrir, porque estaba llegando el Señor a la tierra. Esa misma luz que ha rodeado a estos hombres, a estos pastores, esa es la misma luz que encontramos rodeando a Saulo de Tarso. Cuando uno va, por ejemplo, a Hechos, capítulo 26, versículo 13, cuando Saulo narra su testimonio, dice, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Ahora, lo que vemos aquí es la misma luz que ha rodeado de gloria a los pastores, es la misma luz que estaba rodeando a Saulo de Tarso más adelante. Era la luz del Señor Jesús. Y los pastores no lo sabían. Pero Dios quería darles esta sorpresa. La presencia del Señor por medio del ángel causó temor a Zacarías. La presencia del Señor por medio del ángel causó temor en María. Y ahora literalmente ha hecho temblar de miedo a estos hombres que estaban en el campo. Y esa misma presencia más adelante dejó ciego a Saulo de Tarso
pero transformó su vida para siempre. Dios visitó a estos pastores porque sus vidas eran importantes para Dios. Aunque ellos mismos tal vez no lo sabían, porque para Dios estos hombres eran importantes. De igual manera, tu vida es importante para Dios. Tú vales mucho para Dios. Jesús vino a nacer en Belén, que representa a esta tierra. ¿Para qué? Para que tú puedas conocerle, para que tú puedas verle, para que tú puedas disfrutar de esa luz que rodeó a los pastores, que rodeó a Saulo de Tarso. Esa misma luz, esa misma gloria pueda llegar a tu vida. Entonces, el asombro que tuvieron estos pastores, el impacto de Dios en la vida de estos pastores, en primer lugar, es cuando Dios le ha rodeado de esa luz maravillosa en medio de la oscuridad. Así es, muchos están viviendo en oscuridad y necesitamos esa luz de Dios para poder ver, para poder iluminar nuestra mente y poder entender. En segundo lugar, el impacto no queda ahí. Aparte de que llega la luz, ahora, ¿qué más encontramos? Encontramos al ángel dándoles una noticia muy asombrosa a estos pastores. Mira qué interesante. La sorpresa que quiso darles el Señor a estos hombres del campo no solamente fue claridad en medio de la oscuridad, sino también que les dio claridad en medio de su ignorancia espiritual. Mira lo que dice el versículo 10, Lucas capítulo 2, versículo 10. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Mis hermanos, ¿de qué está hablando? De unas buenas nuevas, de unas buenas noticias. Y eso es lo que estos hombres ni se imaginaban. No sabían qué eran las buenas nuevas. Dios no quería verlos más tiempo asustados, temblando, sino que los lleva a la calma a estos hombres y ahora quiere llenarles de gozo. El temor a Dios comienza ahora a trasladarse o a cambiarse por el gozo que debe llegar a sus corazones. Ellos son los primeros en saber que había llegado una gran bendición para la humanidad. No sabían muchas personas, pero ellos, estos hombres de campo que estaban ahí en la oscuridad y de pronto cuando viene esa luz, son impactados por esa luz y ahora reciben una noticia asombrosa. ¿Y cuál es esa noticia? El nacimiento de un niño. Versículo 11 dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, un niño nació en Belén y dijo, ese es el gran gozo para todo el pueblo. Pueblo aquí es el sustantivo que se usa para una misma raza, es decir, para toda la humanidad. Jesús nació en Belén, en la ciudad de David, porque ahí vivía David. Pero ahí llegó el Salvador de la humanidad. Estos hombres ni siquiera sabían lo que Dios iba a hacer con ellos. Ni siquiera sabían lo que Dios tenía planeado para ellos. Ahora, Lucas usa el verbo TikTok. No es el TikTok como ahora están de moda, ¿no? Todo el mundo quiere hacer su TikTok, grabarse videos. El TikTok en el griego original, que significa nacer, se dio en Belén y literalmente se usa para un alumbramiento natural. Los pastores tal vez no entendían lo que escuchaban en el momento, pero los que estaban oyendo
la voz del ángel. Eran hombres privilegiados de oír la noticia que el Salvador había llegado. El Salvador de la humanidad es un hombre, se llama Jesús. El Señor de la humanidad es Cristo el Señor. Por tanto, si tú necesitas salvación, Jesús es el que te puede salvar. Y una vez que tú tienes tu encuentro con el Señor Jesús, ahora entonces tendrás un Salvador y un Señor que es Cristo el Señor. Para eso ha venido Jesús y los pastores estaban recibiendo esa noticia. Ellos necesitaban un Salvador. Ellos necesitaban luz en medio de las tinieblas y para eso vino el Señor Jesús. Los pastores se suman a la lista de personas que se van enterando de la llegada del Señor Jesús. Se enteró María, se enteró Elizabeth, se enteró José y ahora se enteran ellos por medio del ángel. El Señor no solo quiso decirles que ha llegado el Salvador, sino que quiso ayudarles para poder identificar ¿quién es ese Salvador? Así es Dios, mis hermanos. El Señor Jesús no nos ha dejado a la deriva, no nos ha traído a esta tierra para andar perdidos, refugiándonos en la droga o en el alcohol. El Señor nos ha traído a esta tierra para conocerle. Y el pecado nos ha afectado tanto, para eso ha enviado a su Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos verle. Estos hombres estaban en tinieblas, como muchos de ustedes tal vez no saben quién es Dios. Pero para eso Dios envió su mensajero, para eso envió a su Hijo, para que tú puedas conocerle. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores? Le dijo en el versículo 12, y esto servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Mejor referencia no podían recibir estos pastores, porque Dios les habló en un lenguaje que ellos conocían. Como pastores sabían muy bien qué es un pesebre. Como pastores, que tenían esposas, sabían muy bien lo que es un pañal, lo que es un niño. Y ahora, usando su lenguaje, les está diciendo, allí en tal lugar está. Y está envuelto en un pañal. Y esa es la señal. La señal que les da el ángel es un pañal y un pesebre. El Señor no les complicó la vida a estos hombres, les facilitó. Y eso hace el Señor Jesús con cada uno de nosotros. Nos facilita para entender cómo salvarnos, cómo llegar al cielo. Les habló en un lenguaje muy conocido, muy fácil de entender. Si el hombre no encuentra a Jesús, es porque no tiene interés en buscarlo. Si el hombre desea conocer a Jesús, entonces Dios te habla por medio de su palabra y te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los sabios de Oriente quisieron conocer a Jesús y Dios les puso una estrella para que pudieran llegar hasta Belén. Así es Dios. Él mismo nos ayuda para poder conocerle. Lo único que está buscando es que nosotros tengamos interés. Mis hermanos, cuando uno lee Jeremías, por ejemplo, el capítulo 29, versículo 13 y el versículo 14 dice así, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor. El Jeremías está hablando para esa gente que había sido llevado cautivo a Babilonia, lejos. Pero Dios le dice, si ustedes desde allí me buscan de todo corazón, yo me voy a dejar encontrar. Ahí lo encontró Daniel. Sí, allí en Babilonia. Allí lo encontró en Nehemías. Así es.
Dios les respondió de igual manera. Estos hombres estaban no en la ciudad, sino en el campo. Ahí se apareció Dios para poder impactarles, mis hermanos. El impacto de Dios a estos hombres ha sido rodeándoles de luz. El impacto ha sido dándoles una noticia asombrosa. Y en tercer lugar, mis hermanos, estos hombres fueron impactados porque Dios les presentó un coro angelical. Yo me sorprendo de la manera como Dios está obrando con estos hombres. Hombres humildes, hombres sencillos. Tal vez la vestimenta que tenían era sucia, porque era la única ropa tal vez que tenían por varios días ahí en el campo. A Dios no le interesó la ropa o el vocabulario que pudieran saber. No, a Dios le interesó su corazón de ellos. Y por eso es que ahora, ¿qué hace Dios? Les manda un coro celestial para que canten alrededor de estos hombres. Mira lo que dice el texto en Lucas capítulo 2, versículo 13. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: mis hermanos, este coro celestial es algo que muy pocas veces aparece en la tierra. Y los pastores han sido los privilegiados. Este coro celestial ha sido para que ellos pudieran entender cómo es la gloria de Dios, cómo es la vida en el cielo, y ellos pudieran tener un poquito del cielo aquí en la tierra. Mis hermanos, no es un ángel que se pone a cantar un solo. Dice el texto, es una multitud de servidores del ejército del Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Dice que alaban. Y el término que se usa aquí para alabar es un verbo en el original que se usa para narrar. ¿Y qué es lo que hacen los ángeles? La multitud comienza a narrar los hechos poderosos de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer para nuestra vida. Narrarnos, mostrarnos, enseñarnos los hechos poderosos de Dios. ¿Qué hace la palabra? Nos muestra las obras maravillosas de Dios. Por eso encontramos en el Salmo cuando dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Hay mucho que podemos ver de la gloria de Dios, mis hermanos. La alabanza es una narración de los hechos poderosos de Dios. Lo que hicieron los ángeles es un ejemplo de lo que Dios va a hacer con muchos hombres. Por eso en el versículo 14 comienzan a narrar estos hechos diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La alabanza es expresar con los labios hacia Dios por lo que hemos visto, por lo que hemos oído y lo que hemos entendido de Él. Es una expresión que sale del corazón, es una expresión que le llena de fama, de gloria al Señor. Los ángeles exaltan a Dios por lo que está trayendo la paz para el hombre que espera en el Señor. Por eso dice: paz para los hombres de buena voluntad. El Salmo 48, el salmista David dice: me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Cuando uno anhela, cuando uno cree, cuando uno desea más de Dios, Dios es el primer interesado en poner más de Él en tu vida, en nuestra vida, y disfrutar más de Él. Los ángeles alaban a Dios. Los hombres deben aprender a alabar a Dios. La iglesia, los cristianos alaban a Dios porque han sido salvados, pero a veces como que no hay esa gana, no hay ese espíritu para alabar al Señor. Mira la multitud cantando en el campo, en medio de las tinieblas, ahí a unos hombres sencillos, diciéndoles: así vivimos en el cielo. Y mis hermanos, en esta tierra aprendamos a alabar, porque de aquí no vamos a ir a mirar
televisión, no vamos a ir a mirar películas al cielo, vamos a ir a morar con nuestro Señor en la gloria, en su santidad, y donde todo es pureza, donde todo es belleza. Mis hermanos, aprendamos a alabar, así como lo hacen los ángeles, mis hermanos. Mis hermanos, es bonito, es hermoso, es precioso experimentar la presencia de Dios. Y cuando uno es testigo del obrar de Dios en nuestra vida, lo mejor que uno puede hacer es narrar los hechos poderosos de Dios. Encontramos a un hombre que era cojo, que no podía caminar, y un día iba Pedro al templo, y este hombre se estiró la mano para pedirle una limosna. Y Pedro dice que lo miró y le dijo: no tengo plata ni oro, pero en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y este hombre se levantó. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en Hechos capítulo 3, versículo 8 y 9. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Dios te ha salvado. Dios te ha librado de la condenación del pecado. Es mucho más que sanar una cojera. Es mucho más que sanar una ceguera. Es limpiar tu alma para morar en el cielo por toda la eternidad. Mis hermanos, es para saltar mucho más que este hombre, para alabar mucho más, pero muchos no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido la grandeza, la maravilla de la salvación. Así es. Y eso es lo que nos hace falta. Si creemos en Jesús y esperamos en Jesús, disfrutaremos una parte de la vida del cielo aquí en la tierra. Y eso estaba pasando con estos hombres de campo, hombres humildes. Mis hermanos, el impacto de Dios a estos pastores no solamente ha sido rodearles de luz, no solamente ha sido darles una noticia asombrosa, sino también ha sido poder traerles un coro celestial para que canten a su alrededor. Qué lindo es escuchar un coro de 100 voces y que cantan al unísono. Se ve maravilloso. Y aquí una multitud. No sabemos cuánto han sido exactamente, pero lo cierto ha sido un coro celestial. Y todo esto, mis hermanos, ha producido en estos hombres un cambio, una transformación. Y por eso decimos, estos pastores han sido impactados por Dios, y producto de ese impacto, Dios les dio el privilegio de conocer al Salvador. Sí, estos hombres ahora se dispusieron para conocer al Salvador. Y mira lo que dice en Lucas 2, 15 y 16. Dice así: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto lo que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores vieron, escucharon tanto de Dios en tan poco tiempo. Sus corazones fueron movidos, se llenaron de tanta emoción, sus mentes se llenaron de luz. Entendieron ahora lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quería para la humanidad, y ellos no querían quedarse parados por mucho tiempo. El texto nos dice que los pastores salieron de ese lugar en el momento. Por eso dice, en el momento que los ángeles se fueron, en el momento ellos dijeron: vamos a ver qué es lo que ha sucedido en Belén. Si los ángeles alumbraron en medio de la oscuridad y los ángeles se fueron después de cantar y ellos inmediatamente salieron, significa que ellos no han esperado que amanezca, no esperaron que llegue el siguiente día para decir: ay, sí, pues te acuerdas que anoche nos habló el ángel.
No, sus corazones estaban tan cargados de emoción, de gozo. Sus mentes estaban tan lúcidas, tan inspirados ahora por Dios, que no perdieron el tiempo para ir al encuentro del Señor Jesucristo. Salieron deprisa. ¿Saben por qué? Porque era una oportunidad que Dios le estaba dando de experimentar la presencia, de contemplar al Señor Jesús. La vida tiene un nuevo propósito, un nuevo sentido cuando Dios llega a nuestra vida. Antes las ovejas eran prioridad para estos hombres. Ahora que el ángel le dio la noticia, el ángel les reveló todo lo que estaba pasando en la tierra con la llegada de Cristo el Señor. ¿Sabe lo que pasó? Estos pastores pusieron en segundo plano a sus ovejas. ¿Por qué? Porque ahora era más importante ir a Belén para ir a reconocer al Señor, a Cristo el Señor, Cristo el Salvador. Eso es lo que debemos aprender cada uno de nosotros. Darle esa prioridad de conocer cada vez más y más al Señor Jesús. Mis hermanos, mis amigos, quiero decirles a cada uno de ustedes, para estos pastores, ir a conocer al Señor Jesús era dejar a un lado el rebaño, era atravesar, no sé si un desierto o subir una montaña, pero era necesario hacerlo. Sí, en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque querían ver al Señor. Y eso es el costo que nos tenemos que pagar cada uno de nosotros. Darle prioridad a nuestra vida espiritual y no tanto a las cosas materiales. Encontrarse con Dios es maravilloso. Él llena de presencia nuestra vida, pero sobre todo le da propósito a nuestra existencia, como la dio a estos pastores. Cuando uno lee Lucas capítulo 2, el versículo 20, mira lo que dice el texto. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se le había dicho. Mis hermanos, nunca dejes esperando a Dios, porque el que pierde eres tú y no Dios. Si escuchas y obedeces su voz, encontrarás estabilidad, propósito, significado. Tu alma se llenará de tanta paz, de tanto gozo, porque ahora ya no dirás, no sé qué será de mí. Ahora dirás, gracias Señor, bendito eres tú, porque ahora ya no voy a ir a la condenación, ya no soy una persona que no tiene sentido, que vive sin rumbo. Ahora tengo un camino, ahora tengo un lugar, ahora tengo un Señor, un Salvador. Por eso el salmista David, cuando un día estaba hablando a su pueblo, le dijo estas palabras en el Salmo 95, versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como vuestros padres lo hicieron en Meriba. Mis hermanos, muchos de nosotros oímos en estos días mensajes por las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp, por el Instagram, por donde sea, tenemos la posibilidad de encontrar al Señor Jesús, pero muchos nos interesan. ¿Saben por qué? Porque Satanás ha hecho muy bien su trabajo de endurecer el corazón, de tapar la vista, tapar los oídos, para que tú no te enteres, para que tú no te salves. Pero Jesús vino para destruir las obras de Satanás y tú puedas ser salvado. ¿Qué es lo que necesitas? Es prestar atención a lo que Jesús vino a hacer por ti. Él vino para salvarte.
Él no vino para condenarte, Él vino para salvarte. Pero si tú no decides escucharle y obedecerle, entonces tú mismo has optado por la condenación. Él lo explicó así en Juan capítulo 3. Y por último, mis hermanos, el impacto en la vida de estos pastores es cuando ahora leemos Lucas 2, 17 y 18, dice así. Lucas 2, 17 y 18 dice: y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Mis hermanos, Dios impactó a estos hombres rodeándoles de luz. Dios impactó la mente de estos hombres dándoles un mensaje asombroso. Dios impactó la vida de estos hombres, no solamente dándoles el mensaje, sino a estos hombres les presentó un coro celestial. Y el resultado de esto es que Dios les dio el privilegio a estos hombres de poder contemplar, de encontrarse con el Señor. Y no solamente tuvieron el privilegio de contemplar, sino también ahora ellos han tenido el privilegio, la oportunidad de testificar acerca del Señor. Ese es el resultado natural de un hombre, de una mujer que conoce a Jesús, de dar testimonio del Señor Jesús. Los pastores que sabían guiar, cuidar, alimentar ovejas, ahora estaban guiando a otro tipo de ovejas que tenían ya no 4 patas, sino 2 pies y cabellos y no lana en su cabeza. Estaban hablando con otros hombres acerca del Señor Jesús. Mis hermanos, eso es lo que nos hace falta. Ellos habían dejado las ovejas de 4 patas para ir a pastorear otras ovejas que tenían 2 pies y cabellos en su cabeza. Eso es la misión de todo cristiano. Ahora se habían convertido literalmente en voceros de Dios. Por eso cuando dice aquí el término, ellos dieron a saber, aquí en el original es dar a conocer o revelar, que se usa para una labor de un profeta o de un sacerdote que habla de parte de Dios. Y estos hombres ahora estaban hablando de parte de Dios. Mucha gente que estaba, no sé cuánta gente estaba en esa casa. En esa casa tal vez habían 10 personas, o 12, no sé, o 8, porque María y José ya eran 2. Tal vez habían 10 o 12 en esa casa. La mayoría, aparte de María y José, ni sabían lo que estaba pasando. Y el Salvador estaba presente en ese lugar. Y cuando llegaron estos pastores, seguro con esa ropa de campo, todo sucio, y de pronto muchos dijeron, ¿y ellos de dónde vienen? Y comenzaron a dar testimonio acerca del Señor Jesús. En ese momento los demás se enteraron. Esa es la labor que debemos hacer cada uno de nosotros. Gracias a estos pastores, muchos ahora pudieron entender que Jesús estaba en medio de ellos. Jesús está en medio de la humanidad, en medio de nosotros hace más de 2000 años, pero muchos todavía en la casa ni se enteran que está ahí. Mis hermanos, mis amigos, las personas experimentarán el milagro de la salvación cuando un creyente obediente les anuncia de Jesús y les comparte su testimonio de su experiencia del Señor Jesús. Hoy mucha gente viaja a Jerusalén, recorre los lugares donde Jesús caminó por allá por Palestina, pero no lo encuentran al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque solamente estos pastores pudieron verlo en un pesebre. Y ahora Jesús ya no está en un pesebre. Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, y por medio de su Espíritu Santo puede llegar, puede ser conocido por cualquiera que le busque. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 9 dice el apóstol Pablo, ¿más qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvos. Mis hermanos, mis amigos, tú que estás escuchando este mensaje, te pregunto, ¿tú has podido ya encontrarte con el Señor Jesús? No necesitas ir a Jerusalén para encontrar al Señor Jesús. Tú necesitas prestarle atención a la palabra y Jesús se mostrará a tu vida. Podrás tener un encuentro personal con Él. Los pastores no tenían ni la mínima idea de lo que Dios podía hacer con su vida. Los pastores fueron visitados por Dios y esa visita inspiró sus vidas para poder encontrarse con el Salvador. Y una vez que se encontraron con el Salvador, se convirtieron o experimentaron una transformación en su mente, en su corazón, y se volvieron voceros de Dios. Eso puede ser tu vida. Y nunca más vivieron como antes. No dice más el texto bíblico acerca de la vida de estos pastores, pero lo que sí dice el texto es que estos hombres ahora glorificaban y alababan al Señor porque habían visto a Cristo el Señor, su Salvador. ¿Tú conoces a Cristo el Señor como tu Salvador? Yo te invito ahí donde estás. Si eres como uno de estos hombres de campo que viven en tinieblas, en oscuridad, y no tienes ni la mínima idea qué va a hacer de ti, Jesús vino para darle propósito a tu vida. Y si quieres un propósito eterno para tu vida, dile: Jesús, aquí estoy, toma mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de compartir tu palabra. Gracias, Señor. Oro, Señor, por estas personas que están escuchando este mensaje en esta mañana. Que tú puedas, Señor, ayudarles a entender que sus vidas no tendrán propósito, que sus vidas, Señor, no serán transformadas si tú no llegas a ellos. Por favor, Señor, ilumina sus mentes, así como iluminaste a estos pastores. Llena sus corazones, Señor, de ese gozo que llenaste a estos pastores, y ellos puedan experimentar tu presencia y puedan empezar a alabarte y adorarte. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en una segunda oportunidad. Bueno, agradecemos al Señor en esta hora por el mensaje que hemos escuchado de la palabra de Dios. Y también vamos a disponernos para poder adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Quiero invitarles a orar agradeciéndole al Señor por esto. Oremos, hermanos. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos has permitido tener para escuchar tu palabra y poder aprender un poco más de ella. Ayúdanos, Señor, a aplicar las enseñanzas que hemos escuchado en nuestras propias vidas. Y también, Señor, queremos agradecerte por la bendición que cada día recibimos de ti a través de nuestros trabajos, los negocios que realizamos, porque eres tú, Señor, quien provee para todas nuestras necesidades. Y en gratitud queremos también, Señor, traer ante ti estas ofrendas y diezmos, Señor, que lo ponemos en tus manos. Y, Señor, también te pedimos que des sabiduría a los hermanos encargados para que puedan administrar bien estos recursos y que puedan servir también para la extensión de tu reino. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos también inmediatamente a escuchar a dos familias, dos testimonios. Son hermanos que quieren agradecer al Señor,
quieren compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en este año a través de sus vidas, pero también como una gratitud por la forma como Dios ha obrado en medio de ellos. Así que vamos a escucharlos. Querido Dios, gracias por un año más de vida y por darnos las fuerzas que necesitamos para afrontar las diversas crisis que están ocurriendo en el Perú y en todo el mundo. Querido Dios, quiero agradecer porque a pesar de que ha sido un año lleno de pruebas, tu mano siempre me ha sostenido. Agradezco al Señor por la salud de mi familia y la mía. También agradezco al Señor por continuar mis estudios en la universidad. Y también agradezco al Señor por, a pesar de estar en este periodo difícil por la pandemia, me ha permitido conocer a nuevas personas en Cristo. Querido Dios, gracias por este año, porque me has dado la oportunidad de seguir sirviéndote junto con la iglesia y de invitar a otros amigos para escuchar de tu amor y de tu palabra. Y gracias por tus cuidados hacia mi familia. Querido Dios, gracias por un día más de vida, gracias por la salud de mis padres, gracias por tener un trabajo y gracias por permitirme seguir sirviendo en esta iglesia, Padre. Agradezco a Dios por este 2020, por el hecho que me ha ayudado a poder balancear la vida de la iglesia con mis estudios. Y al final he podido pasar de años sin problemas con todos los cursos aprobados. Querido Dios, gracias te doy porque diste mucha salud a mi familia este año y también por mi nueva integrante. Querido Dios, gracias por este año. Gracias porque puedo trabajar y también puedo servirte juntos con mis hermanos en la iglesia. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Somos la familia García Espinosa. Mi nombre es José Luis, mi esposa Nimia, a nuestra primogénita Isabela, que tiene ya 3 añitos, y José Miguel, que tiene 10 mesecitos. Lo que les queríamos contar el día de hoy es acerca de cómo ha sido el servicio en este año. Un año que seguro que ha sido difícil para todos, para nosotros también. Tener a los 2 chiquitines en esta época de pandemia en casa demanda bastante tiempo, bastante esfuerzo, bastante sacrificio y trabajar a la vez. La verdad que ha sido bien difícil. Pero servir al Señor es una bendición. Y poder ver cómo va avanzando la obra del Señor, cuando el Señor guía, cuando el Espíritu Santo está guiando, es una bendición enorme poder ver a sus preadolescentes en este año ir acercándose al Señor, ir conociéndole y ver cómo es que van confiando en Él en estos tiempos. Es una alegría enorme, una bendición enorme. Es algo que creo que cualquiera que sirve para el Señor, todos los que servimos para el Señor, podemos estar felices de poder verlo, ¿no? Y ahora más bien doy paso a mi esposa a ver para que les cuente cómo es que le ha ido en este año en el servicio. Bueno, este año no solo, de por sí sabíamos que iba a ser un año muy especial porque llegaba a nuestras vidas un integrante más que era José Miguel. Él nació en febrero y después de tener un mes de licencia, se podría decir de descanso, vino con fuerza el encierro, ¿no? Entonces tuvimos que adaptarnos a toda esta nueva normalidad junto a un recién nacido y a una niña pequeña. Sin embargo, Dios en todo momento nos mostró su amor, su fidelidad, y eso fue de gran ánimo y gozo para que nosotros podamos seguir sirviéndole motivados en el Ministerio de Niñez. Él nos dio el privilegio de poder ser parte de su equipo y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos, ¿no? Siempre vamos a tener pruebas, vamos a sentirnos cansados físicamente, emocionalmente, pero Dios nos renueva cada mañana. Eso dice su palabra y nosotros damos testimonio de ello. Esperamos que nuestro testimonio pueda ser de bendición para muchos de ustedes, poder verlos también en el servicio el año que viene
Y bueno. Y más bien lo que queríamos es animarlos a que estén pudiendo servir también. A pesar de las dificultades, denle duro, con fuerza, con ganas, que es una bendición enorme servir a nuestro Señor. Además que el Señor algún día nos pedirá cuentas también acerca de que si podíamos servirle, porque no lo hicimos. Entonces nada, los animamos a servir al Señor con ganas y con fuerza. Amén. Un abrazo enorme, muchas bendiciones. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Nos vemos. Mis hermanos, estamos terminando el año, es el último domingo. Como pastor, quiero animarles a cada uno de ustedes que no solamente hayan podido pasar un tiempo en familia, respetando las normas que han dado el gobierno, pero quiero que en este nuevo año que pronto vamos a empezar, que ustedes puedan verdaderamente ponerse metas espirituales, que ustedes puedan verdaderamente desear servirle mejor al Señor, vivir más de cerca con Él, hacer un compromiso con Él de orar, de leer, de poder servirle. Mis hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes que este año 2021 sea mucho mejor que este año 2020. Que Dios les bendiga y ya estaremos anunciándoles todas nuestras actividades por medio de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y vamos a terminar cantando una última canción. Al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor.